Devastador. Millonario en incógnita pide carne y la nota de una mesera de 7 años lo deja helado. La brisa fría de la noche arrastraba un aire de misterio por las calles solitarias, mientras en un lujoso restaurante, un hombre de traje oscuro y gafas oscuras se acomodaba en su mesa, como si fuera el rey del universo. Nadie sabía su nombre, pero su presencia inquietante generaba susurros por los rincones. Los murmullos se entremezclaban con el tintineo de la cubertería y el aroma de platillos exquisitos. La atmósfera pesada estaba cargada de tensión, el silencio abrumador estaba a punto de romperse. La mesera, una niña de apenas 7 años, con ojos brillantes que parecían cargar el peso del mundo, se acercó tímidamente. Con voz temblorosa, preguntó, ¿qué desea ordenar, señor? Él, sin rodeos, exigió carne, pero no cualquier carne. Solicitó un corte raro, uno que nunca se había servido en ese lugar, como si buscara algo más que solo comida. Mientras la niña anotaba, una nota vieja deslizó de su delantal, como si tuviera vida propia, cayendo al suelo. El hombre, sin parar de mirarla, hizo un gesto con la mano, cógela. El corazón de la pequeña se aceleró. ¿Por qué ese hombre la miraba con esa intensidad? La nota, amarilla y arrugada, contenía un mensaje, algo que podía cambiarlo todo. Ella, dudando, se agachó para recogerla, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué misterio se escondía esa hoja? Lo que leyó la dejó helada, y mientras se la entregaba, sus ojos se encontraron en un instante que pareció eterno. La tensión aumentaba, todos en el restaurante se dieran cuenta de algo raro en el aire. Discusiones comenzaron a brotar entre los comensales, rostros preocupados, observaciones murmuradas. ¿Viste eso? Un hombre en la mesa de al lado preguntó, desconcertado. ¿Qué planea hacer con una niña? La atmósfera era electrizante, y el sudor comenzaba a formarse en la frente de la pequeña. La mirada del millonario era una mezcla profunda de interés y algo más oscuro, algo que hacía temblar las manos de quienes lo miraban. ¿Qué pasaría si la niña se atreve a hablar? El silencio del local se volvía cada vez más opresivo, como si el tiempo mismo se detuviera. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, búscale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La mesera se sintió atrapada en un entorno truncado por miradas inquietantes y un aire de peligro. El millonario, ahora con una sonrisa en el rostro, le susurró unas palabras que resonaron en su mente como un eco ominoso. Eres más importante de lo que piensas. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Cuál era la conexión entre ellos? La incertidumbre envolvía el lugar, como si cada segundo fuera una bomba a punto de estallar. ¿Qué secretos escondía aquel hombre y cómo estaban entrelazados su destino y el de la niña? La tensión crecía, y todo lo que podía escucharse era el latido agitado de corazones aterrados. La niña sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras del extraño pesaban en su mente. Era solo una mesera, ¿cómo podría ser importante? Sin embargo, el brillo en los ojos del hombre la llenaba de inquietud. Un escalofrío recorrió su espalda. La tensión era tal que podía oír incluso el más mínimo susurro. ¿Por qué la mirará así? Un grupo de comensales, ignorando su conversación, comenzó a indagar sobre la situación. Esto no está bien, dijo una mujer, apretando la mano de su esposo. Es solo una niña. Deberíamos intervenir. Sin embargo, la mirada de desesperanza en el rostro de la pequeña rompía barreras, no se atrevía a alzar la voz. En ese instante, un grito rompió el silencio, llévense a esa niña de aquí. El millonario giró lentamente la cabeza hacia la dirección del grito, sus gafas oscuras reflejaban la luz tenue del local, y la atmósfera se tornó aún más incómoda. Nadie necesita preocuparse por ella, respondió con calma, pero su tono era de advertencia. Estoy aquí para ayudarla.
Las palabras flotaban en el aire, y el murmullo se intensificó. La niña se sintió observada, como si estuviera en el centro de una tormenta. Cada par de ojos en el restaurante parecía escudriñarla, buscando respuestas que ella no podía dar. Un segundo después, el hombre hizo un gesto, llamando a otro de sus compañeros, un hombre alto con una actitud amenazante. «Haz lo que te dije», ordenó secamente, y el otro asintió. El cuello de la pequeña se tensó, y su respiración se volvía cada vez más entrecortada. ¿Qué significaba eso? Ayuda o peligro. Sin embargo, en medio del caos, un destello de luz iluminó la nota que aún sostenía en su mano. En un acto de impulsividad, la niña decidió abrirla nuevamente. Las letras desdibujadas y las palabras medio borradas parecían cobrar vida. «La verdad te hará libre». ¿Libre de qué? La pregunta reverberó en su mente. Las imágenes de su vida pasaron por su cabeza, su familia, el hogar, sus sueños de ser alguien grande. La nota parecía tener conexión con el oscuro secreto del millonario, y eso la llenó de valentía. Y si ella era el hilo que podía desenmarañar todo, mientras el ambiente se saturaba de expectativas, la pequeña decidió actuar. Alzando la voz, casi un grito imperceptible, preguntó, «¿Quién eres tú realmente?». Las miradas se centraron de nuevo en ella, y el millonario se inclinó levemente hacia adelante, su interés palpable. «Soy alguien que te ofrecerá lo que necesitas, si te atreves a escucharlo», contestó, sus palabras envenenadas de promesas y secretos. Los murmullos se intensificaron, y mientras todos esperaban la respuesta de la niña, el aire volvió a espesar, como si el tiempo se deslizara lentamente. Ella miró a su alrededor, buscando apoyo en las caras atónitas de los clientes, mientras una parte de ella sabía que estaba al borde de un precipicio. La voz de su madre resonó en su mente. «Tienes el poder de cambiar tu destino, siempre recuerda eso». Fue suficiente para que tomara la decisión. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó, segura de que sus palabras desencadenarían un torbellino de eventos. La sonrisa del millonario se amplió, como si la respuesta ya estuviera escrita en el destino. «Todo tiene un precio, pequeña. Debes estar dispuesta a pagar». Justo en ese momento, un sonido inesperado resonó detrás de ellos. La puerta del restaurante se abrió, y los murmullos cesaron de golpe. Una figura oscura se recortó en el umbral, y todos contuvieron la respiración. ¿Era una bendición o una maldición? El rostro de la niña se iluminó con temor y curiosidad. Su destino estaba a punto de entrar por aquella puerta, y la pregunta que la atormentaba era, ¿qué significaría esto para ella y su futuro? Las palabras del millonario se desvanecieron en el aire pesado, y una nueva intriga comenzó. ¿Quién era esa figura en la puerta que podría cambiarlo todo? La figura en la puerta dio un paso adelante y se iluminó bajo la tenue luz del restaurante. Era una mujer, de cabello largo y negro como la noche, con una mirada intensa que atravesaba cualquier distracción. La pequeña sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Había algo misterioso en su presencia, algo que la hacía sentir tanto vulnerabilidad como un vistazo de esperanza. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el millonario, su tono de voz resbalando entre la sorpresa y la irritación. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, sus ojos se centraron en la niña, como si hubiera viajado solo para encontrarla. «Ella necesita saber», murmuró la mujer, su voz firme como el acero, pero suave como una brisa de verano. «Necesita saber la verdad». La tensión en el aire creció, como un ómnibus a punto de estallar. «La verdad», repitió el millonario, frunciendo el ceño. «No sé de qué hablas». «Si lo sabes», replicó la mujer, tomando un paso más hacia adelante y atravesando las miradas críticas de los comensales. «No puedes ocultarlo por más tiempo. Ella es la clave». Los murmullos del público comenzaron a elevarse nuevamente, una marea de ansiedad en un mar de confusión. La niña sintió que se le secaba la boca. «¿Qué clave? ¿De qué hablas?», su voz temblaba, y un nudo se formaba en su garganta. La mujer hizo un gesto hacia la nota que la niña aún sostenía entre sus pequeños dedos. «Lo que tienes es más que un simple mensaje. Es una advertencia, un mapa a la verdad sobre tu familia. Necesitas avanzar, y debes hacerlo ahora». El millonario se enderezó, su mirada ahora peligroso,
como un depredador que había sido descubierto. No vuelvas a decir eso. Eres una extraña y no te corresponde opinar en este asunto. Y tú, un hombre en el centro de un juego que no puedes controlar, respondió la mujer, su voz elevada. Si realmente deseas ayudarla, entonces hazlo. Pero si solo la usarás como un peón en tu tablero, entonces solo te esperaré en la oscuridad. La amenaza flotó en el aire, densa y palpable. La multitud quedó atrapada en una jarra de tensión, y algunas personas comenzaron a alejarse un poco, como si el peligro estuviera a la vista. La niña observaba, ansiosa, sus pensamientos girando en su mente, su propia vida, su familia, esos oscuros secretos que nunca había conocido. ¿Qué secretos? Se le escapó casi en un susurro, pero resonó como un fuerte golpe en la pared de su incertidumbre. La mujer bajó la mirada, como si supiera que cada palabra que decía tenía el poder de cambiarlo todo. Tú eres más que esto. Tu familia es más de lo que te han dicho. Pero el tiempo es escaso. Y si él, la figura del millonario, interrumpió ese último pensamiento, avanzando hacia la niña, sus ojos oscuros centelleaban con un desafío. No le creas. Las mentiras son más sencillas de creer que la verdad. Ella se sintió atrapada entre la amenaza de dos mundos. Su cuerpo temblaba, y la última chispa de valentía parecía desvanecerse junto con el sonido del murmullo del restaurante. Pero al mismo tiempo, había algo en el brillo de la mirada de la mujer que le decía que había espacio para algo más, que tal vez existía una salida. ¿Qué debo hacer? Volvió a preguntar, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Debes decidir a quién quieres escuchar. Puede que ella te revele la verdad, o él te ofrezca seguridad. Pero ten cuidado, tanto el miedo como la revelación son caminos peligrosos. La puerta se cerró con un golpe resonante, y todos se giraron al instante hacia el lugar de salida. Una presencia más, otra figura oscura, asomó en la entrada, y los susurros se elevaron una vez más. La niña sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Quién era aquella nueva figura? ¿Sería un aliado o un enemigo que complicara aún más su elección? La verdad la estaba llamando, pero el costo de conocerla podría ser más elevado de lo que jamás imaginó. Dime quién eres, gritó, y el silencio se apoderó de la habitación, todos esperando la respuesta que podría definir su destino. Las miradas se cruzaron, repletas de ansiedad y expectativa. Quizás lo que vendría después cambiaría su vida para siempre o la condenaría. La puerta crujió una vez más mientras la nueva figura se acercaba lentamente, como si titubeara ante la intensidad del momento. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por los años y un aire de desesperación que paralizaba a todos en el restaurante. Su ropa, aunque desgastada, tenía un toque de elegancia que solo los tiempos pasados podían conferirle. Pero era su mirada, llena de historias y secretos, la que dejaba a la niña sin aliento. «Esa es verdad», sonó su voz, quebrada y temblorosa. «Yo sé quién eres». La niña se quedó paralizada, atrapada entre las palabras no dichas del hombre y el desafío del millonario. La mujer de cabello negro, aún en pie a su lado, parecía alentarla a dar un paso hacia adelante. «Saber quién soy», su voz resonó en la sala, aguda y asustada. «¿Y qué tiene que ver conmigo?» «Todo», respondió el hombre con un tono urgente. Se acercó aún más, ignorando las miradas fulminantes del millonario. «Tú eres el legado de algo más grande, una verdad enterrada. Lo que llevas en tus manos es lo que muchos han deseado ocultar». La tensión se hizo palpable. El millonario, ya al borde, apretó los labios con rabia contenida y se volvió hacia la mujer. «¿Quién te envió? Habla ya». «¿Qué tiene que perder?», respondió la mujer, su voz cargada de determinación. «La verdad ya no se puede detener. Esa niña es más fuerte de lo que piensas». «Soportaré cualquier cosa», se atrevió a decir la niña, sintiendo que cada palabra la empoderaba. «Solo quiero saber quién soy realmente». Las palabras resonaron como un trueno. La sala quedó en un silencio abrumador, la ansiedad se volvió palpable en las miradas confusas de los comensales. El millonario se quedó sin aliento, como si tuviera un nudo en la garganta. «¿Puedes hablarme de mi familia?», preguntó la niña,
A medida que un torbellino de emociones la invadía, el hombre viejo asintió lentamente. Tu madre, ella fue valiente. Pero también fue traicionada. Su voz se desgastaba, y la angustia se reflejaba con cada palabra que pronunciaba. Hay cartas, hay cosas que nunca se han revelado. ¿Qué cartas?, interrumpió la mujer, con un asomo de desesperación en su mirada. Tus ancestros guardaron secretos, pero no lo suficientes como para borrar tu luz, respondió el hombre. Debes buscar a tu madre, averiguar la verdad antes de que sea muy tarde. El millonario soltó una risa amarga. Todo esto es una locura. ¿Y tú, quién eres para hablar de ella? No tienes nada que ver con esta familia. Soy, comenzó el hombre, y su expresión se endureció. Soy el hermano que se fue. Perdí el rumbo, pero ahora vengo a buscar a mi sobrina. El aire se heló mientras las palabras caían como piedras pesadas. La niña se sintió como un barco a la deriva, atrapada entre el océano de revelaciones y miedos. Miró hacia la mujer de cabello negro, quien le devolvió una mirada de aliento. Escucha, prosiguió el hombre. Un enemigo de tu madre sigue al acecho. Si quieres conocer la verdad, deberás estar preparada para enfrentarla. Su historia no ha terminado, y tú eres parte de ella. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Podía confiar en él? La decisión se cernía sobre su cabeza tan pesada como una tormenta, y a pesar de su valentía, la duda la aplastaba. La idea de un enemigo, la búsqueda de la verdad, atravesar la oscuridad, todo se sentía como una carga abrumadora. ¿Y si no estoy lista?, preguntó con voz temblorosa, haciendo la nota con más fuerza. La angustia se agolpaba a su alrededor. Entonces perderás todo, respondió el hombre, su mirada fija y decidida. Pero si decides luchar, puede que encuentres algo más valioso que respuestas. Encontrarás tu libertad. La multitud contenía la respiración, sus corazones latiendo al unísono con el de la niña. Todos estaban a la espera de su decisión. Y en un giro inesperado, la mujer se acercó, tomando su mano con un sentido de urgencia. No tienes que hacer esto sola. La decisión es tuya, pero el camino comienza ahora. La niña miró a su alrededor, buscando el apoyo que tanto necesitaba. Cada mirada era una pregunta, cada susurro un eco de su destino inminente. La oscuridad parecía alargarse, y el futuro era incierto. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces, de repente, supo que esa era la bifurcación de su vida. Lo haré, exclamó, su voz resonando con fuerza renovada. Voy a descubrir la verdad y no me detendré. Con esas palabras, un nuevo camino se abría ante ella, uno lleno de peligros y revelaciones. Pero, ¿estarían listos para enfrentar lo que vendría? Las luces del restaurante titilaron, como si presintieran el cambio en el aire. De pronto, un estruendo resonó desde la puerta. Todos giraron la cabeza y las miradas se congelaron, el nuevo peligro asomando. La figura en la entrada no solo era un extraño, era alguien que conocía los secretos más oscuros de su familia, y venía a cobrarse una deuda. No huyan. Hagamos lo que tengamos que hacer, susurró la mujer. El tiempo se detuvo de nuevo, y todos se prepararon para lo que podría ser el enfrentamiento definitivo. ¿Estaba la niña lista para luchar? ¿O caerían en la trampa de los ecos del pasado? Las respuestas oscuras esperaban en las sombras, dispuestas a revelarse en cuanto el reloj marcara la hora de la verdad. El estruendo fue un golpe seco que resonó en el corazón de todos. La figura en la puerta, un hombre de aspecto sombrío con un abrigo negro que barría el suelo, se erguía como una sombra en la entrada. Los murmullos comenzaron a expandirse como una epidemia entre los comensales. La atmósfera había cambiado de esa pesada tensión a una palpable inquietud. La niña sintió que el aire se volvía espeso, que los ojos de todos estaban centrados en la nueva amenaza. Sé lo que has hecho, dijo el hombre, su voz baja, pero firme, como un eco lejano que advierte de tormentas. No has terminado con ello, ¿verdad? El millonario frunció el ceño, y su postura se tornó defensiva. ¿Qué quieres, Vincent? Siempre has estado en la oscuridad. Lo sé, murmuró el recién llegado, de pie en el umbral, cada palabra salía de su boca como si estuviera escupiendo veneno.
Pero ya no puedes esconderme. Ella es la clave. El hombre mayor, el hermano perdido de la madre de la niña, dio un paso hacia adelante, enfrentándose al oscuro intruso. No la toques. Ella no tiene nada que ver contigo. Los ojos de Vincent se posaron en la niña. ¿Tú crees que sabes quién eres? Lo que llevas en esa nota puede hacer temblar los pilares de todo lo que crees. La verdad no solo te liberará, también te marcará. La niña sintió como la sangre se le helaba en las venas. La nota, ese simple papel que había apretado contra su pecho, parecía arder ahora como un sagrado relicario. ¿Qué secretos escondía? ¿Qué revelaciones la harían elegir entre su libertad o su vida? ¿Quién eres tú para decidir mi destino?, gritó, sintiendo un destello de valor. Era la primera vez que su voz resonaba de esa manera, con desafío. Oh, pequeña, respondió Vincent, sonriendo con una mueca siniestra que no alcanzaba sus ojos. Solo soy el mensajero. Pero no temas, el pasado siempre regresa, y a menudo trae consigo un precio. La mujer de cabello negro, aún sosteniendo la mano de la niña, se movió un poco hacia adelante, desafiando a Vincent. Lo que quieras acabar no sucederá aquí. Has venido a amenazar, pero no te dejaremos ganar. La sala reverberó con la tensión. Cientos de ojos observaban, el susurro de la incertidumbre flotaba por el aire. El millonario, encajado entre miedo y odio, intentó mantener el control. No sabes de qué hablas. Tú y tus engaños no tendrán efecto alguno sobre mi familia. Lárgate. No puedes acallar lo inevitable, murmuró Vincent mientras su mirada se mantuvo fija en la niña. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y tú, pequeña, deberías tener cuidado con lo que deseas. Un escalofrío recorrió la espalda de la niña. La verdad, ¿era algo a lo que realmente estaba lista para enfrentar? Pero más allá del miedo, sintió una chispa de determinación. ¿Era posible que pudiera romper las cadenas que le ataban al pasado? ¿Y si quiero saber?, preguntó, su voz resonando. ¿Qué pasa si estoy lista para enfrentar todo esto? Vincent se inclinó un poco hacia ella, sus ojos oscuros chispeando en la penumbra. Entonces, muy pronto, tendrías que decidir cómo usar lo que has aprendido. Pero recuerda, pequeña, no todos los secretos son dignos de ser revelados. El tiempo volvió a detenerse mientras la multitud contenía la respiración, y la niña se sintió atrapada entre el murmullo incontenible de su destino. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear una vez más, como si presintieran la inminente tormenta. Lo que estaba a punto de descubrir podría reconfigurar todo lo que conocía, pero el precio sería alto. ¿Cuál es tu verdadera intención aquí?, preguntó de nuevo, sintiendo la necesidad de claridad en medio de la confusión. Mis intenciones son simples, hacer que confrontes lo que has heredado. ¿Pero te atreverás a hacer frente a lo oculto? Vincent se giró, dejando una estela de misterio en el aire. En ese instante, la pregunta más aterradora sobre su futuro quedó colgando en el aire: ¿qué otros secretos saldrían a la luz? Las sombras de su pasado comenzaban a dibujar un camino peligroso hacia adelante, y cada decisión que tomara podría ser la diferencia entre la vida y la condenación. ¿Cuál será tu elección, pequeña? El hombre desapareció en la oscuridad de la entrada, dejando tras de sí una sensación de inminente desasosiego. ¿Podría realmente estar lista? La angustia se apoderó de ella una vez más cuando se dio cuenta de que la verdad era solo el principio del verdadero desafío que se avecinaba. La tensión en el aire era tan densa que se podía sentir como una presión en el pecho de cada persona en el restaurante. La mirada de la niña, que aún brillaba con una determinación desafiante, conectaba con cada uno de los presentes, como si supiera que su destino no solo afectaba a su familia, sino que se extendía hacia aquellos que estaban en la sala. Los murmullos se intensificaron, como un eco que reverberaba entre las paredes. ¿Qué sabía?, pensó, sintiendo que los ojos la atravesaban con preguntas. Ella apretó con firmeza la nota contra su corazón, sin saber que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. Vincent había desaparecido, pero su sombra aún colgaba sobre la multitud. La mujer de cabello negro, con un gesto firme, cortó el aire con su mano.
Silencio, exigió, sus ojos reflejando el fuego de un rayo en medio de la tormenta. No os dejéis llevar por sus palabras. Debemos protegerla. El millonario, todavía temblando por el impacto de las palabras de Vincent, buscó a la niña con la mirada. Su rostro era un mapa de confusión. ¿Qué te ha dicho?, preguntó, el desasosiego temblando en su voz. Nada que no supiera, replicó la niña, una chispa de incredulidad brillando en sus ojos. Dijo que soy la clave. Pero, ¿de qué? ¿De qué se trata todo esto? Un silencio incómodo llenó la habitación, como si todos sostuvieran la respiración. La mujer de cabello negro se inclinó hacia la niña, su tono ahora suave. A veces, el pasado viene de manera inesperada. La verdad puede ser un arma de doble filo. Debes ser cautelosa. La niña tragó con dificultad. La verdad era un concepto que siempre había mirado de reojo, pero ahora era un monstruo al que debía mirar de frente. Justo cuando este caos parecía encontrarse en un atisbo de claridad, las puertas del restaurante se abrieron de nuevo y un nuevo personaje irrumpió, una mujer de cabello canoso, con una determinación feroz en su andar. ¿Qué está pasando aquí?, su voz resonó, llena de autoridad. Rosa, exclamó el millonario, como si su presencia trajera un atisbo de esperanza. Vincent ha vuelto. Y ha hablado con la niña. ¡Ay, Dios mío!, murmuró Rosa, mientras sus ojos se abrieron en un gesto de pánico. ¿Qué ha dicho? La niña sintió que el peso del universo recaía sobre sus pequeños hombros. Tenía tanto que preguntar y tan pocas respuestas. Todo se sentía como un rompecabezas sin ilustración, donde cada pieza era más confusa que la anterior. Dijo que soy la clave de algo, musitó. Pero no sé de qué. ¿Qué significa eso? Rosa miró al millonario y luego a la niña, su rostro un reflejo de preocupación y un rayo de esperanza. Si lo que Vincent dijo es cierto, entonces tu madre, ella que tiene que ver mi madre, interrumpió la niña, la urgencia apretando su garganta. La mujer suspiró, un destello de preocupación cruzando su rostro. Ella estaba involucrada en algo peligroso, algo que nunca entendimos del todo. Y si Vincent tiene razón, podrías estar en medio de algo más grande de lo que imaginas. El murmullo en la sala estalló nuevamente, lleno de susurros alarmados. Los rostros en el restaurante se tornaron más pálidos, la presión del misterio apretando todos los corazones. La niña, asustada pero decidida, recordó las palabras de Vincent. No puedo quedarme aquí sentada, dijo, su voz firme en medio del caos. Debo saber la verdad. No quiero vivir una mentira más. Pero justo cuando se dio la vuelta para dirigirse a la salida, un nuevo sonido resonó en la oscuridad, un timbre penetrante que pareció sacudir las paredes. Era un teléfono, y no cualquier teléfono. Uno que resonaba en el silencio profundo, como si anunciara calamidad. ¿Quién tiene el teléfono?, gritó Rosa, mientras la sala se llenaba de murmullos inquietos. La niña sintió la inquietud transformarse en un nudo helado en su estómago mientras todos volvían la mirada hacia la mesa del millonario. El eco de un nombre resonó en la sala, y la palabra flotó en el aire como una sombra espesa: madre. La niña se dio la vuelta, sintiendo que su mundo giraba. Ese simple nombre ahora tenía el poder de cambiar su vida para siempre. ¿Qué revelaciones vendrían con esta llamada? Estaría pronta para escuchar la verdad. Mientras el teléfono sonaba, una pregunta quedó flotando en el aire, como una advertencia ominosa: ¿quién estaba al otro lado de la línea y qué secretos desataría? El teléfono continuó sonando, un eco que parecía inundar el aire cargado de emociones. Cada timbre resonaba como un latido irregular en el pecho de la niña, que sentía como su corazón corría. La mirada de todos se mantenía fija en el aparato, como si de él dependiera el destino de cada uno presente en el restaurante. Contesta, por favor. Susurró la niña, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Las palabras escaparon de su boca, llenas de ansia y temor. Rosa dio un paso al frente, pero el millonario la detuvo con una mano. No sé si es prudente arriesgarnos a responder prudente. La mujer de cabello negro interrumpió, su voz cargada de urgencia. Si hay algo que Vincent nos está ocultando, esta llamada podría ser nuestra única oportunidad de saber la verdad.
La niña sintió que el sudor le comenzaba a cubrir la frente. ¿Pero y si es una trampa? La incertidumbre la asaltó, mientras su mente se llenaba de imágenes aterradoras de lo que podría haber al otro lado de la línea. Ya no hay tiempo para decisiones cautelosas, dijo Rosa, dejando caer su mano en la mesa del millonario, haciendo vibrar los cubiertos. Contesta. Ahora. El millonario no dudó más. Con un movimiento tembloroso, levantó el teléfono, sintiendo el frío metal contra su piel. Al descolgarlo, un silencio ensordecedor invadió el espacio. Nadie se atrevía a moverse, todos tensos como cuerdas de violín. Hola, su voz sonó más suave de lo que había anticipado. Al otro lado, se oyó un susurro apenas audible. ¿Escuchas? Era la voz de una mujer, y su tono parecía rasgado, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Necesito que sepas que ella está en peligro. La sala entera se quedó paralizada. La niña se acercó un poco más, casi pegándose al cuerpo del millonario, mientras los murmullos cesaban de golpe. La mujer continuó, no puedo explicarlo todo en este momento, pero eres el único que puede ayudarla. ¿A quién te refieres? Preguntó él, la confusión nublando su mente. ¿Quién está en peligro? Tu hija. La voz titubeó, y un escalofrío recorrió la espalda de la niña. No es solo la niña. Ella es la clave para esto. Tienes que actuar. Ya no hay más tiempo. Espera, el millonario exclamó, intentando asimilar la tormenta de información. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Pero la línea se cortó de repente, dejando un vacío helado tras de sí. El silencio volvió, más pesado que antes. La niña sintió que el aire se le escapaba, como si su respiración dependiera del resto del universo. ¿Qué fue eso? La voz de Rosa rompió el silencio, temblando de inquietud. Esto no puede estar sucediendo, necesito saber más, dijo la niña, con la voz entrecortada. Tengo que saber. ¿Por qué soy la clave? El millonario se volvió hacia ella, su rostro pálido y lleno de preocupación. No lo sé. Pero tenemos que averiguarlo. Los mayores secretos suelen encontrarse en los lugares más oscuros justo cuando la atmósfera de incertidumbre comenzaba a transformar la ansiedad en resolución. Un nuevo sonido llenó el aire. Una serie de golpes firmes resonaron en la puerta trasera del restaurante, como un tambor inquieto. La multitud se reagrupó, mirándose unos a otros, la confusión y el temor creciendo. La niña sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién más podría venir? El millonario tomó la delantera, encarándose con la puerta. El murmullo se convirtió en un zumbido nervioso mientras todos contenían la respiración. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. La puerta se abrió de golpe, una figura oscura apareció en el umbral, y en sus manos traía un sobresellado, marcado con una insignia que solo la niña había visto antes. Su madre. Tu madre te está llamando. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó una voz grave que retumbó en la sala, llenando el aire de un miedo palpable. La niña sintió que la realidad empezaba a desmoronarse. El hilo de su vida, de su familia, de la verdad que tanto anhelaba, se transformaba en un laberinto sin salida. Respondiendo al llamado de su madre, abrazaría la verdad o despertaría aún más secretos oscuros. El instante se congeló. ¿Era el momento de decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? La figura en la puerta pareció absorber toda la luz del restaurante. Los comensales se quedaron boquiabiertos, incapaces de procesar lo que veían. La niña, sin embargo, era la única que reconocía la insignia del sobresellado, un símbolo que había aparecido en los sueños perturbadores que la visitaban desde hacía semanas. Mamá, la niña apenas pudo murmurar, sintiendo como si su voz hubiese quedado atrapada en su garganta. El millonario la miró, su expresión una mezcla de incredulidad y temor. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió, tratando de sonar autoritario, pero su voz sonó más como un eco asustado. La mujer en el umbral, envuelta en una sombra impenetrable, dio un paso adelante. No hay tiempo para explicaciones. Lo que hay en este sobre es crucial. Tienes que leerlo, pero no aquí. No ahora. ¿Qué contiene?, la niña preguntó, apretando los puños.
El corazón le latía ferozmente, cada latido resonando en su mente como un recordatorio de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Es la verdad. La verdad que hemos estado escondiendo por mucho tiempo, respondió su madre, su voz quebrada. Y hay quienes no quieren que sepa lo que hay dentro de él. ¿Quiénes? La simple pregunta pareció rebotar en las paredes del restaurante, cargada de miedo. La figura tembló levemente, como si el peso de un secreto abrumador la hiciera vacilar. No tengo tiempo para decir más. Tomen el sobre, y deben actuar rápido. La tensión en el aire era palpable. El grupo se miró, cada uno sintiendo el poder del momento. La niña pudo ver cómo los ojos del millonario se llenaban de preocupación, aunque trataba de mantener la compostura. Rosa dio un paso al frente, desafiante. Si estás hablando de amenazas, necesitamos información. ¿Quién viene por ti, o por ella?, recordó, señalando a la niña con una resolución feroz. La madre de la niña miró hacia la entrada, como si pudiese ver algo que los demás no podían. No hay tiempo para discutir. Escucha, el reloj está corriendo. Necesito que confíes en mí. El millonario, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Vamos a ver qué hay en el sobre. Pero después de eso, necesitamos un plan. Esto podría ser más grande de lo que imaginamos. La madre asintió, aliviada, pero sus ojos se oscurecieron, llenos de angustia. Eso es lo que ellos esperan. Quieren que creas que el pasado es solo eso, pasado. Pero está más vivo que nunca. La niña extendió la mano, tomando con delicadeza el sobre y sintiendo el peso de lo que representaba. El frío del papel le envió un escalofrío por la columna. ¿Qué secreto se escondía? Antes de abrirlo, echó un vistazo a su madre, buscando una señal, una pizca de lo que significaba todo esto. Confía en mí, fue lo único que susurró su madre, como si esas palabras pudieran ahuyentar cualquier sombra que se cerniera sobre ellas. Justo cuando la niña estaba a punto de destapar el sobre, un estruendo resonó fuera del restaurante. Gritos desatados y el sonido de cristales rompiéndose llenaron el aire. La multitud comenzó a entrar en pánico, y con el caos sobre ellos, la niña sintió que la realidad se desmoronaba una vez más. ¿Qué está pasando?, preguntó Rosa, tratando de mantenerse serena mientras pugnaba por su lugar en medio del tumulto. No podemos quedarnos aquí. Tienes que abrirlo ahora, y luego necesitamos una salida. Rápido, gritó el millonario, su voz cortada por la desesperación. La niña miró al sobre, luego al rostro de su madre, preguntándose si, al fin, estaba por descubrir la verdad que había anhelado toda su vida. Pero el alarmante sonido de pasos acercándose y la súbita interrupción del mundo exterior la hicieron titubear. ¿Qué más se escondía en la penumbra? ¿Era esta la última oportunidad para salvar a su madre, o sería este el momento que desataría el caos más absoluto? Mientras el sobre crujía entre sus dedos, el futuro se convirtió en un abismo de posibilidades. Su elección estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Iba a abrir el sobre o arriesgaría todo por seguir el llamado de su madre? La puerta del restaurante se estremeció y un grito resonó, llenando la sala de un terror palpable. ¡Salgan de ahí! No hay tiempo. La decisión pesaba como plomo en su mente. ¿Podría ser lo suficientemente valiente para enfrentar la verdad? La niña sostuvo el sobre con manos temblorosas, sintiendo como el mundo a su alrededor se volvía un eco lejano. El grito que había resonado desde la entrada se escapó del restaurante y se perdió en el aire enrarecido, pero el pánico había hecho su neste en cada rincón. La multitud se precipitaba hacia las salidas, los rostros distorsionados por el miedo y la confusión. Hazlo, exigió el millonario, sus ojos una mezcla de urgencia y temor. No hay tiempo. Necesitamos saber qué estamos enfrentando. Las palabras retumbaban en la mente de la niña. Ella nunca había querido cargar con secretos, menos aún con el peso de la verdad que su madre parecía ocultar. Con un profundo suspiro, decidió que ya no había lugar para la duda. Con un movimiento decidido, rompió el sello del sobre, el aire se volvió pesado, los ojos de todos se fijaron en ella, incluso su madre, que sostenía su aliento en un gesto reflejo de tensión.
Fue un segundo que se volvió interminable mientras la niña desdoblaba el papel, revelando una serie de palabras que parecían fluir como ríos sobre el papel. ¿Qué dice?, preguntó Rosa, ansiosa, asomándose por encima del hombro de la niña. Las letras danzaban, pero había una palabra que capturó la atención de todos: traición. La niña apenas pudo susurrar la palabra, consciente de su poder. Era un golpe que resonó más fuerte que las puertas golpeando a su alrededor. La madre la miró con horror, y en su rostro, la niña vio un reflejo del mismo miedo que había sentido en sus sueños. ¿De qué están hablando?, la mujer interrumpió, logrando disimular el temblor en su voz. No, no puede ser, pero la niña siguió leyendo en voz alta, la voz temblorosa pero firme. La verdad surge del fuego. Debes estar lista. No puedes confiar en los que te rodean. El millonario palideció, su mirada se oscureció por la sombra de una comprensión aterradora. ¿Qué significa eso? ¿De quién habla esa nota? Con cada palabra desenvuelta, un eco de revelaciones comenzó a formar un patrón. La niña alzó la vista del papel, su mirada cruzándose con la de su madre. ¿Quiénes son ellos, mamá? ¿Qué he de esperar? Un estruendo más violento interrumpió el momento. Este era diferente. Era un golpe decidido. El sonido de un cristal quebrándose resonó en la entrada, seguido de un grito desgarrador. No tenemos tiempo. La madre tiró del brazo de la niña. Debemos prepararnos. Vamos. La niña sintió un tirón en su corazón. En un instante, fue más que la búsqueda de la verdad. Su madre estaba en peligro, y ahora el peligro se sentía más inminente que nunca. La figura oscura de su madre parecía más real que la vida misma, pero la niña sabía que aquellas sombras que acechaban en sus sueños podían materializarse en cualquier momento. Estamos en un juego peligroso, murmuró el millonario, acercándose. Nunca he visto nada como esto. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de par en par, revelando un grupo de rostros pálidos y desconocidos. Vestidos de negro, como sombras salidas de la noche, entraron en el restaurante. Sus miradas eran desafiantes, penetrantes, como si buscaban algo. O alguien. Salgan de aquí. Ahora, gritó uno de ellos, pero su entonación era demasiado fría para ser una advertencia genuina. La niña sintió como una oleada de calor la envolvía, su corazón palpitaba al ritmo del horror que se desataba. No solo estaban en el centro del caos, ahora eran un blanco. Con el sobre arrugado en sus manos, las palabras retumbaban en su mente: no puedes confiar en los que te rodean. Era hora de decidir. Correría, o enfrentaría la verdad, absorbida en una vorágine de peligro inminente. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó, sintiendo una punzada de desesperación mezclada con determinación, y lo supo en su corazón. Su madre ya había tomado la decisión. Mientras la figura sombría se acercaba, la niña se aferró a su madre con fuerza, lista para desafiar lo desconocido. Porque en ese preciso instante comprendió que el verdadero caos apenas comenzaba. Y la verdad, aunque aterradora, podía ser su única salvación. El aire se oscureció al mismo tiempo que las luces del restaurante parpadeaban, sumiendo a todos en una incertidumbre inminente. En ese momento, la niña sintió que el tiempo se detenía. ¿Podrían salir de allí con vida? Descubrirían el secreto que había transformado sus vidas, con el futuro suspendido en la balanza. Una pregunta resonaba en su mente: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para encontrar la verdad? La multitud gritaba. Sus voces se entremezclaban en un caos abrumador, un eco de miedo y desesperación que llenaba el aire tenso del restaurante. La niña, todavía temblando en la mano de su madre, sentía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. No había tiempo para reflexionar, solo para actuar. Tenemos que irnos, ya, gritó su madre, su voz cortando el ruido como un cuchillo afilado. La niña sintiendo que la adrenalina comenzaba a desbordarse en su interior. ¿Dónde vamos?, preguntó, la incertidumbre pesando sobre sus pequeños hombros. La madre miró a su alrededor, buscando una salida. Hacia la cocina. Es nuestra única oportunidad, respondió. Extendió su brazo, y al instante se abrieron paso entre los rostros pálidos que los rodeaban. Todos parecían sombras amenazantes,
pero ellas estaban decididas a luchar por su verdad. Mientras cruzaban el restaurante, el sonido de las puertas se cerraba violentamente tras ellas. El restaurante había sido su refugio, pero ahora era un laberinto de terror. No miraron atrás, cada paso que daban resonaba en el suelo como un pulso frenético. La niña sintió que sus pies se movían automáticamente, obligada a seguir a su madre, quien se adentraba en la cocina, el lugar más seguro que podían encontrar en medio del caos. Un grito afilado atravesó el aire. «Deténlas», rugió una voz masculina, profunda y aterradora. Era Vincent, un hombre que resonaba en sus recuerdos con un eco ominoso. La niña no sabía exactamente cómo, pero entendió que si el tiempo era un enemigo, el momento de actuar había llegado. «Rápido», gritó su madre mientras empujaba la puerta de la cocina. La niña dio un fuerte tirón y, tras un súbito destello de determinación, se giró. «Espérame». La visión del restaurante se desdibujó tras ellas, pero la decisión de enfrentarse a sus miedos pronto se convirtió en un grito silencioso. Justo cuando se disponían a cruzar el umbral, un grupo de sombras entró con sigilo. «No. No se atrevan», gritó el millonario, quien había seguido tras ellas, su expresión crispada por un odio profundo. El hombre alto con quien había estado conversando antes avanzó, listo para interceptar a las dos. Sin pensar, la niña tomó una decisión, un instinto primario que la llevó a soltarse de la mano de su madre. Corrió hacia el millonario, plantándose frente a él con una valentía que no sabía que poseía. «No. No puedes hacerle daño», sus palabras resonaron, y con cada sílaba, el miedo se desvaneció para dar paso a la determinación. Los murmullos en la cocina se detuvieron. Las miradas se centraron en ella, sorprendidas por la ferocidad de una niña que podía hacer temblar al más poderoso. La voz de su madre la llamó desde atrás, pero ella no se movió. Miró a los hombres, su respiración acelerada pero clara. «Dímelo, ¿qué es lo que escondes?». El millonario, inconscientemente, dio un paso atrás. En su rostro apareció una mezcla de shock y admiración. «Tú no entiendes», comenzó, pero su voz rompió al sentir la mirada penetrante de la niña. «Sí entiendo. Este juego que han jugado las mentiras, todo lo que han escondido basta», exclamó, sintiendo que las palabras fluían como un torrente poderoso. «Dame la verdad». Una tensión palpable ocupaba el aire de la cocina. Vincent, que se había acercado, observó a la niña con un brillo de astucia en sus ojos. «La niña tiene más valor de lo que crees». «Pero, ¿de verdad quieres saber la verdad, pequeña?». La niña asentía, ahora sintiendo el peso del destino repiquetear en su pecho. Se adentró un paso más hacia él, desafiando la oscuridad que se cernía sobre su vida. «Sí, quiero saber quién soy». En ese instante, una ráfaga de luz iluminó el lugar. Un estruendo resonó y la puerta se abrió de golpe. Los murmullos de fuera preanunciaban la llegada de más sombras, pero en ese momento, ella sintió que todo el peso del universo convergía sobre ella. «Escucha», dijo la madre, y la niña sintió el amor implacable en su voz. «No importa lo que descubras, recuerda siempre que eres más fuerte de lo que piensas. La verdad puede ser peligrosa, pero también sana». La figura de su madre se erguía junto a ella, dándole la fuerza que necesitaba. Sin mirar atrás, la niña se volvió al grupo que se había formado tras Vincent. «Entonces, hablemos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que han ocultado?». Vincent sonrió, un gesto cargado de ironía, y respondía: «Está bien, pequeña. La verdad necesita ser revelada. Pero costará más de lo que imaginamos». A medida que sus palabras resonaban en la cocina, el ambiente cambió. La tensión se convertía en una energía palpable, y todas las miradas se fijaron en la niña, una verdadera heroína frente al adversario. Ella había tomado una decisión, estaba lista para enfrentar su destino, sin importar lo que eso significara. Como un eco lejano, el pasado comenzó a desvanecerse, y al mismo tiempo, el futuro se iluminaba con promesas. En su interior, la pequeña cargaba el legado de su familia, un secreto que podría cambiarlo todo. La verdad, aunque era opaca y llenaba el aire de inquietantes presagios, se erguía ante ella como una oportunidad.
Y a medida que la luz del nuevo día comenzaba a filtrarse, la niña supo que esta era la última oportunidad para descubrir quién era realmente y enfrentar al monstruo que acechaba en las sombras. La historia apenas comenzaba, apreciamos tu tiempo aquí y todo el apoyo que nos brindas. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestras futuras historias llenas de emoción y giros inesperados. Dale like a este video para ayudar con el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que aman las historias que retuercen la mente. Tu apoyo es vital, y juntos creceremos. No esperes ni un segundo más.